Vicente Fernández, ídolo, leyenda y algo más, durante décadas hemos admirado su talento y carisma, pero ¿qué hay detrás de la máscara del charro? Doña Cuquita, la mujer que mejor lo conoció, está lista para contarnos su versión de la historia. ¿Qué verdades ocultas descubriremos? ¿Cómo era Vicente Fernández en la intimidad? Acompáñanos en este viaje para descubrir al hombre detrás del mito, manteniendo un matrimonio que despertó una serie de rumores a lo largo de los años sobre el comportamiento del cantante. Vicente Fernández nació el 7 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, Jalisco, dentro de una familia humilde. Desde muy joven su pasión por la música fue avivada por las películas de ídolos mexicanos como Pedro Infante y Jorge Negrete, que solía ver junto a su madre. Determinado a seguir sus pasos, recibió su primera guitarra a los 8 años, lo que lo llevó a sumergirse en el mundo de la música folclórica. La familia de Fernández se mudó a Tijuana tras terminar él la escuela primaria, enfrentando dificultades económicas. En su adolescencia trabajó en una variedad de empleos para ayudar a sostener a su familia, desde albañil hasta pintor y carpintero. Sin embargo, su talento para el canto siempre se hacía notar durante estas labores, tanto que algunas empresas constructoras empezaron a pedir sus servicios por su voz. Más tarde trabajó como cajero en el restaurante de su tío, donde continuaba deleitando a los clientes con su canto. A los 14 años ya actuaba en restaurantes y bodas, y se unió a varios grupos de mariachi, como el Mariachi Amanecer de Pepe Mendoza y el Mariachi de José Luis Aguilar. Su gran oportunidad llegó cuando tenía 21 años al aparecer en el programa de televisión La Calandria Musical, marcando su primera actuación pagada que le incrementó el reconocimiento local. En 1965, Vicente Fernández se trasladó a la Ciudad de México con el objetivo de adentrarse en la industria musical. Inicialmente se vio ensombrecido por la popularidad del cantante Javier Solís y luchó por conseguir un contrato discográfico. No obstante, tras la muerte prematura de Solís en abril de 1966, las oportunidades comenzaron a abrirse para Fernández, marcando así el inicio de su ascendente carrera. Vicente Fernández, uno de los grandes iconos de la música ranchera mexicana, comenzó su carrera en la emisora de radio KINECW, que en aquel entonces era la plataforma más importante del país para los artistas aspirantes. Poco después, su talento captó la atención de la industria discográfica y firmó con CBS Records México, con quienes lanzó algunos de sus primeros álbumes, como Soy de Abajo, Ni en Defensa Propia y Palabra de Rey. Temas como Tu Camino y el Mío y Perdóname no tardaron en destacarse, consolidando su creciente reputación en la escena musical mexicana. A lo largo de su trayectoria, Vicente Fernández no tuvo un ascenso meteórico. Le tomó una década afianzarse en la industria, pero un hecho clave marcó un antes y un después en su carrera: la muerte del legendario José Alfredo Jiménez en 1973, considerado un pilar de la música ranchera. Este suceso dejó un vacío que Fernández supo llenar lentamente, consolidándose como una figura esencial del género. El lanzamiento de canciones emblemáticas como El Rey, El Hijo del Pueblo y Para Recordar lograron un éxito rotundo en ventas desde mediados de los años 70. Sin embargo, fue el tema Volver, Volver, escrito por Fernando Z. Maldonado y lanzado en 1976, el que catapultó su fama a niveles impensados. Esta canción no solo se convirtió en un himno en México, sino que traspasó fronteras, ganando popularidad en toda América Latina e incluso siendo versionada por artistas como Chabela Vargas y Nana Mouskouri. Durante la década de 1980, Vicente Fernández comenzó a diversificar su estilo musical, alejándose ligeramente de las rancheras tradicionales hacia temas que conectaban con las historias de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Canciones como Los Mandados tocaban fibras sensibles al abordar cuestiones de identidad, migración y orgullo nacional, aunque también reforzaban ciertos estereotipos machistas y patrióticos. Este periodo también marcó el inicio de un nuevo capítulo en su vida personal y profesional, con la creación de su rancho y centro de producción musical, Los Tres Potrillos. Estos años estuvieron salpicados de logros impresionantes. Por ejemplo, en 1983, su álbum 15 Grandes con el número 1 se convirtió en el primer trabajo discográfico suyo en superar el 1.000.000 de copias vendidas. Un año después,
rompió récords al reunir a 54.000 personas en la Plaza de Toros, México, consolidando su estatus como una leyenda viva. Ya para finales de los 80, Vicente Fernández había extendido su alcance mucho más allá de las fronteras mexicanas. En 1987 realizó su primera gira internacional, visitando países como Bolivia y Colombia, y fortaleciendo aún más su posición como una figura global de la música ranchera. En 1991 alcanzó el cénit de su carrera y el apodo de El Sinatra mexicano comenzó a resonar en medios estadounidenses, lo que solidificó su estatus como un gigante cultural tanto dentro como fuera de México. Durante los años que siguieron, lanzó álbumes memorables y sumó éxitos inmortales a su legado. Lástima que seas ajena, aunque me duela el alma, Mujeres divinas, Acá entre nos y La mentira, por nombrar algunos. Estas canciones no solo definieron una época, sino que se volvieron clásicos atemporales para generaciones venideras. Pero detrás del éxito hay una persona clave en la vida de Chente, un amor de película. Vicente Fernández y Doña Cuquita. Como se conocieron, hay amores que trascienden el tiempo y se convierten en leyenda, y uno de esos es el que formaron Vicente Fernández y Doña Cuquita, María del Refugio Abarca Villaseñor, quienes compartieron casi 60 años de vida juntos. Sin embargo, esta icónica historia de amor pudo haber tomado un rumbo diferente. Tras un breve noviazgo, atravesaron un momento decisivo en el que estuvieron a punto de no casarse. Sus destinos parecían estar entrelazados desde el principio, ya que ambos crecieron en Huentitán, Jalisco, y se conocieron siendo muy jóvenes. Cuquita era hermana de uno de los amigos de Vicente. Nacida el 23 de julio de 1946 en Guadalajara, tenía apenas 17 años cuando cruzó caminos por primera vez con el carismático intérprete. Según confesó Vicente en varias ocasiones, la primera vez que la vio fue al salir de misa junto a su madre. Un momento que lo marcó profundamente. Desde ese instante, él quedó cautivado y se propuso conquistarla, sin importar que ella estuviera comprometida con otra persona. El destino, siempre impredecible, lo llevó a dejar su natal Huentitán para buscar oportunidades como cantante en Tijuana, Baja California. Al inicio de los años 60, Vicente, con tan solo 20 años y algo de experiencia cantando en restaurantes, bodas e incluso reuniones familiares y entre amigos, decidió mudarse a la Ciudad de México. Allí encontró trabajo en el restaurante El Amanecer Tapatío, ubicado en el Eje Central. Sin embargo, en 1963, la muerte de su madre, Paula Gómez, a causa del cáncer, lo obligó a regresar a su tierra natal para acompañar a su familia durante ese difícil momento. En una de esas visitas a Huentitán, Vicente volvió a encontrarse con María del Refugio. La belleza y personalidad de Cuquita lo deslumbraron nuevamente. Decidido a conquistarla, le regaló una flor de laurel como símbolo de su interés y le preguntó si quería ser su novia. Aunque ella pidió unos días para responderle, finalmente aceptó. Su amor los llevó al altar el 27 de diciembre de 1963, en Guadalajara. Desde entonces, Cuquita, una mujer de carácter fuerte y nobles sentimientos, se convirtió no solo en su esposa, sino también en uno de los pilares más importantes de su vida y carrera. Durante casi 6 décadas juntos tuvieron 4 hijos: Vicente Fernández Jr., Alejandro Fernández, Gerardo Fernández y Alejandra Fernández. Varios de ellos siguieron los pasos artísticos del patriarca, construyendo sus propias trayectorias en el mundo del espectáculo. La relación entre Vicente y Cuquita no estuvo exenta de desafíos. En busca de oportunidades para triunfar, el joven cantor tuvo que volver al camino, alejándose temporalmente. Convencido de que su vida errante no era lo que ella merecía, tomó la dolorosa decisión de pedirle que buscara a alguien más serio con quien compartir el futuro y dejarle de lado. Aunque decepcionada, Cuquita accedió. Meses después, Vicente regresó a Huentitán con la firme intención de recuperarla. Al llegar a su casa para visitarla, descubrió que estaba comprometida con otra persona, pero lejos de rendirse, decidió actuar con determinación y le planteó un ultimátum. Tienes 10 minutos para dejarlo porque tú y yo nos casamos el 27 de diciembre. Ese momento selló definitivamente su unión. El papel de María del Refugio fue mucho más allá del rol de esposa y madre. A lo largo de los años, se convirtió en la administradora clave detrás del éxito financiero del ídolo mexicano. Con dedicación y visión, gestionó y expandió los negocios familiares mientras protegía el legado patrimonial de su esposo y sus hijos. Su presencia constante y fortaleza
indudablemente fueron pilares esenciales en la leyenda del gran Vicente Fernández. Así transcurría la vida de este legendario cantante, marcada por altibajos épicos, siempre llena de pasión por su arte y un profundo arraigo a sus valores familiares y culturales. Sin embargo, no todo fueron alegrías. En 1998, Vicente enfrentó uno de los episodios más oscuros y desgarradores de su vida cuando su hijo mayor, Vicente Fernández Jr., fue secuestrado por una peligrosa banda conocida como los Mochadedos. Los secuestradores inicialmente exigieron un rescate de 5 millones de dólares. Tras intensas negociaciones, Fernández pagó la suma de 3,2 millones para asegurar la liberación de su hijo, quien fue devuelto tras 121 días de cautiverio, marcado por extrema brutalidad. Regresó con 2 dedos amputados. A pesar del inmenso dolor personal, Vicente decidió no recurrir a las autoridades en ese momento y continuó con sus presentaciones públicas para mantener una apariencia de normalidad. Este estoicismo fue admirado por muchos y dejó una huella imborrable en la memoria colectiva. Años después, los responsables fueron capturados y condenados a 50 años de prisión. El rey demostró que nunca se iba a rendir, ni fuera ni dentro del escenario. El artista de todos los tiempos. ¿Qué pasa cuando 2 generaciones de leyendas musicales se unen en un mismo escenario? En el 2001, Vicente y Alejandro Fernández nos regalaron un espectáculo inolvidable con la gira Lazos Invencibles. Un encuentro que demostró que la música ranchera corría por sus venas. Pero eso no fue todo. 5 años después, Vicente nos sorprendió con La tragedia del vaquero, un álbum que lo llevó a nuevas alturas y consolidó su posición como el rey de la música mexicana. El ascenso de su carrera fue imparable. En 2008 recibió el Grammy Latino al mejor álbum ranchero por Para Siempre, lanzado un año antes, consolidándose como un referente insustituible en el género. Ese mismo año debutó con Primera Fila, un álbum monumental que fue certificado doble platino en México, platino en América Central y doble platino más oro en Estados Unidos. Este trabajo permaneció durante 7 semanas consecutivas en los primeros lugares de las listas de Billboard y le valió otro Grammy Latino al mejor álbum ranchero. Uno de los momentos más icónicos de su trayectoria llegó el 14 de febrero de 2009, cuando ofreció un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México que congregó a cerca de 220.000 personas. En paralelo a este éxito, lanzó Necesito de ti, un álbum que le otorgó tanto un Grammy como un Latin Grammy. Al año siguiente continuó con su imparable producción musical presentando El hombre que más te amó en septiembre de 2010, una obra autoproducida que le valió otro Grammy Latino. Su capacidad creativa y dedicación no menguaron con el tiempo. En noviembre de 2011 lanzó Otra vez, reafirmando su lugar en la cima del género ranchero. La culminación de su histórica carrera llegó con su emotivo concierto de despedida, titulado Un Azteca en el Azteca, realizado el 16 de abril de 2016 en el Estadio Azteca. Este espectáculo gratuito fue presenciado por más de 880.000 personas, convirtiéndose en uno de los eventos más grandes en la historia de la música mexicana. Durante más de 4 horas y con una maratón de más de 40 canciones, Vicente cautivó a su público, haciendo del concierto una celebración inolvidable. Su único invitado especial fue su hijo Alejandro Fernández, lo que añadió un toque conmovedor a esta noche legendaria. El evento quedó inmortalizado en un álbum que le valió al artista el Grammy al mejor álbum de música regional mexicana en 2017. Aunque retirado de los escenarios, Vicente Fernández siguió activo en el mundo musical. En 2018 lanzó Más romántico que nunca y en 2020 presentó A mis 80, un álbum que nuevamente reafirmó su talento al hacerse con su 9º Latin Grammy al mejor álbum ranchero en 2021. Su habilidad para mantenerse relevante y auténtico fue un testimonio de su amor por la música y de su compromiso con sus fanáticos. Si a ti también te está gustando la historia de Vicente Fernández, suscríbete ahora y no te pierdas el próximo video. A lo largo de una carrera que se extendió por más de 5 décadas, Vicente Fernández grabó más de 80 álbumes, vendió más de 65 millones de discos y dejó su huella como autor de más de 300 canciones que enriquecieron para siempre el panorama musical ranchero. Su legado no solo lo consagra como una leyenda, sino como uno de los íconos más queridos e influyentes de México. Su música, sin duda, vivirá por siempre en el corazón de quienes han vibrado con su inconfundible voz. La carrera de Vicente Fernández
Fue marcada por su talento tanto en la música como en el cine, consolidándolo como un ícono de la cultura popular mexicana. Su debut cinematográfico tuvo lugar en 1971 con un papel en la película Tacos al Carbón. En 1976 alcanzó un gran éxito como actor con La Ley del Monte, dando inicio a una prolífica trayectoria en el cine que se extendió por 2 décadas. Durante este periodo protagonizó 30 películas, de las cuales 18 fueron dirigidas por Rafael Villaseñor Curi, y compartió escena con destacados actores mexicanos como Blanca Guerra, Sara García, Fernando Soto, Resortes y Lucía Méndez. Producciones emblemáticas como Por tu maldito amor, La Ley del Monte, El hijo del pueblo y Mi querido viejo destacaron no solo por sus historias, sino también por su música, que a menudo coincidía con los títulos de las canciones interpretadas por Fernández. Sus roles representaban al típico macho mexicano y figura carismática del cine ranchero. Además de actuar, incursionó en la producción cinematográfica, debutando en 1974 con El hijo del pueblo. Su última aparición en este medio fue en 1991 con Mi querido viejo, tras lo cual se dedicó exclusivamente a su carrera musical. Su última actuación fue en 2016 junto a D'Alejandro. Al momento de su fallecimiento, su patrimonio estaba valuado en $25 millones, reflejando su legado en la música y el cine, las controversias. Pero doña Cuquita, la mujer que compartió la vida de Vicente Fernández durante 50 años, nos revela los secretos mejor guardados de su matrimonio, cómo enfrentó los rumores de infidelidad, qué pensaba realmente sobre la vida privada de Vicente, y lo más importante, qué hay detrás de esa sonrisa que siempre la caracterizó. Cuquita trató con admirable serenidad y naturalidad las especulaciones sobre la vida privada de su esposo, Vicente Fernández. Durante una entrevista en el canal de YouTube de Nelcy Carrillo, Cuquita, quien compartió nada menos que medio siglo de matrimonio con el emblemático Charro, respondió con elegancia a las preguntas sobre los rumores de infidelidades. Reconoció que no era posible controlar todo lo que él hacía más allá de las puertas del hogar, pero subrayó que dentro del ámbito familiar, él siempre fue un esposo presente y un compañero cercano. Al referirse a los supuestos amoríos de Vicente, aseguró que nunca sintió celos. Más bien, comentó con un enfoque sorprendentemente abierto que era importante dejar que él viviera su vida plenamente. Su postura reveló una mezcla de pragmatismo y fidelidad, poco común frente a las luces del escrutinio público que siempre los acompañaron. Por otro lado, también tocó con cautela temas legales recientes, específicamente la demanda interpuesta por su equipo contra Televisa. A través de sus declaraciones, dejó entrever los complejos desafíos que rodearon los últimos años del ídolo mexicano, resaltando una vez más la intrincada dinámica entre su universo personal y la constante atención mediática. El estreno de El último rey, el hijo del pueblo ha generado mucha expectativa, y Vicente Fernández no ha permanecido al margen del revuelo. Según sus declaraciones, sus abogados están manejando la situación, mientras él simplemente espera nuevos desarrollos. Con su característica actitud despreocupada, desechó con alegría las preocupaciones en torno a su salud, invitando a los demás a no centrarse en estos temas con un no miren. Esta respuesta mostró una admirable resiliencia frente a los retos que lo han acompañado. Haciendo un repaso por la trayectoria de Fernández, resulta casi inevitable hablar de la icónica relación de amor y conflicto con el también legendario José Alfredo Jiménez. Durante la época de oro del cine mexicano, Jiménez cultivó amistades profundas con artistas importantes, pero su vínculo con Fernández estuvo marcado por tensiones. Uno de los principales puntos de desacuerdo giraba en torno a las composiciones de Jiménez, lo que dio lugar a una relación notablemente áspera. En sus últimos años, Vicente admitió sentir cariño por José Alfredo, aunque no creyó que este sentimiento fuera recíproco. La raíz exacta de su discordia no es del todo clara, pero Vicente recordó que las diferencias entre ellos frecuentemente nacían de sus opuestas personalidades. Esto, sin embargo, no impidió que colaboraran en temas memorables de la música ranchera. Según la escritora Olga Bornat, también se rumoró que algunos intereses románticos relacionados con sus carreras pudieron intensificar las tensiones entre ambos. Una de las confrontaciones más famosas ocurrió durante una fiesta organizada por Irma Serrano. En esa ocasión, Jiménez le hizo frente a Fernández con un tono firme, estableciendo límites muy marcados y llegando incluso a usar un lenguaje contundente. Sin embargo, pese a esos momentos de fricción,
Lograron reconciliarse en repetidas ocasiones, ofreciendo al público duetos que hoy son parte fundamental del repertorio ranchero. Aún después del fallecimiento de José Alfredo Jiménez, las tensiones entre sus legados continuaron debido a temas como la autoría de la canción Las llaves de mi alma. Este conflicto reflejó lo compleja que fue su relación, una mezcla de respeto artístico y tensiones personales que trascendieron generaciones. Más allá del arte y la rivalidad, Vicente Fernández también se vio rodeado de polémicas personales. En enero de 2021 generó controversia cuando durante una sesión de fotos colocó la mano sobre el pecho de una fan. Este gesto desencadenó indignación pública y un intenso escrutinio mediático. Poco después, Fernández ofreció una disculpa pública, reconociendo su error y atribuyéndolo a un acto imprudente en medio de un momento confuso. Admito que me equivoqué. No sé si fue una broma o algo casual, no lo recuerdo bien. Había demasiada gente. No obstante, solo un mes después, en febrero de 2021, enfrentó otra grave acusación cuando la cantante Lupita Castro lo señaló por un caso de agresión sexual que supuestamente ocurrió hace 40 años. Según Castro, guardó silencio todo este tiempo debido a la influencia y el poder que Fernández tenía, así como por temor tras haber recibido amenazas. Aunque decidió compartir su experiencia públicamente, también optó por no emprender acciones legales al respecto. Finalmente, Vicente Fernández ha demostrado ser un sobreviviente en todos los sentidos. En el ámbito de la salud, enfrentó 2 batallas contra el cáncer. Superó un cáncer de próstata en 2002 y posteriormente un tumor en el hígado en 2012. Esta lucha constante refleja su fortaleza para superar adversidades tanto en lo personal como en lo profesional. Con luces y sombras, victorias y controversias, la vida de Vicente Fernández sigue siendo una obra compleja que evoca fascinación y debate en igual medida. Un ícono que ha moldeado profundamente el panorama musical y cultural latinoamericano mientras lidia con la dualidad del artista y el ser humano. El adiós al ícono. Los desafíos de salud de Vicente Fernández marcaron los últimos años de su vida. En 2013 sufrió una trombosis que afectó temporalmente su voz. En 2015 fue sometido a una cirugía por hernias abdominales. Curiosamente, aunque se le recomendó un trasplante de hígado en 2012, decidió rechazarlo. En 2021 enfrentó otro episodio crítico cuando fue hospitalizado por 2 días debido a una infección del tracto urinario, durante la cual le diagnosticaron el síndrome de Guillain-Barré. El mismo año encaró problemas graves iniciados por un accidente en su rancho de Guadalajara el 6 de agosto. La caída provocó una lesión en su columna cervical, llevándolo a una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. Apenas 2 semanas después, se confirmó el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, independiente del accidente, aunque mostró cierta recuperación que permitió trasladarlo fuera de cuidados intensivos en octubre. En noviembre sufrió complicaciones debido a una neumonía que requirió sedación en diciembre. Con el deterioro progresivo de su estado de salud, Vicente Fernández falleció el 12 de diciembre de 2021 a los 81 años, como consecuencia de las complicaciones derivadas de sus lesiones. Su partida generó una ola mundial de homenajes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, lo calificó como el símbolo de la canción ranchera contemporánea. El presidente colombiano Iván Duque destacó su legado duradero, mientras que el mandatario estadounidense Joe Biden lo reconoció como un ícono musical. Líderes como Nicolás Maduro, Claudia Sheinbaum, Álvaro Uribe y Evo Morales también expresaron sus condolencias. Hillary Clinton, exsecretaria de Estado estadounidense, recordó a Fernández como una leyenda y una persona compasiva. La muerte de Fernández ocurrió el día de la festividad de la Virgen de Guadalupe, una figura a quien mantuvo gran devoción durante toda su vida. Su cuerpo fue trasladado solemnemente desde la funeraria a la Arena UFG, un recinto que donó a su querida Guadalajara. Miles de admiradores se reunieron junto a su familia para rendirle tributo. Canciones emblemáticas como El Rey y Entre Nos fueron interpretadas por su mariachi. El escenario se convirtió en un altar adornado con un crucifijo y una imagen de la Virgen de Guadalupe junto al ataúd, rodeado de flores blancas y coronado con su sombrero favorito. El amor y paciencia de Cuquita hacia Don Chente lo acompañaron hasta sus últimos días de vida e incluso después de su deceso, pues, en el homenaje de cuerpo presente que se le rindió al ídolo mexicano, María del Refugio permaneció todo el tiempo firme al lado del ataúd,
donde descansaban los restos del amor de su vida. Durante los honores que se le rindieron al charro de Huentitán, también se le vio romper en llanto a doña Cuquita, cuando su hijo Alejandro Fernández interpretó la canción Amor de los dos, balada romántica con la que Vicente Fernández siempre relataba la historia de amor con su esposa. Al día siguiente se celebró una ceremonia fúnebre católica en la misma arena, donde se interpretaron algunas de sus rancheras más queridas. El acto concluyó con Volver, volver, cumpliendo el último deseo del cantante. Tras la ceremonia, sus restos fueron depositados en un mausoleo en su rancho, marcando el fin de una era para la música ranchera. Han pasado varios años desde la despedida del mundo a Vicente Fernández, pero su legado continúa vivo. Su música, carisma y poderosa presencia permanecen grabados en los corazones de millones. Mientras su esposa doña Cuquita rompe el silencio y reflexiona sobre su amor eterno y los desafíos que enfrentaron juntos, es imposible no admirar el vínculo inquebrantable que compartieron en medio de las adversidades que la vida les presentó. Ahora que conoces la carrera y los obstáculos por Vicente Fernández y su esposa, ¿quieres saber más historias asombrosas de tus personajes favoritos? Dale clic en el video para presenciar más historias que te dejarán sin aliento. No creerás lo que verán tus ojos.